Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sebastian Fanfics. Hoy les traigo un nuevo capítulo de Fusión Omniversal, un Saiyajin entre Marvel y DC. Quiero aclarar que yo no soy el creador de la historia. Todos los derechos de los personajes, el universo y la misma historia original pertenecen a sus respectivos autores y creadores. Esta es solo algo que hago para que más personas puedan disfrutarla. Pueden encontrar el enlace a la historia original en la descripción del video. Como siempre, me esfuerzo por traerles las mejores historias de sus fandoms favoritos con traducción cuidada y audio para que puedan disfrutarlas mejor. Si les está gustando el video, les agradecería muchísimo que le den like, dejen un comentario y se suscriban al canal para no perderse los próximos capítulos. También, si quieren apoyarme un poco más, tengo mi Ko-fi donde pueden invitarme un café. Pueden encontrar el enlace en la descripción. Estoy haciendo todo esto desde el celular, así que cada apoyo me ayuda mucho a seguir traduciendo y en el futuro poder comprar una PS para subir más seguido. De antemano, muchísimas gracias por estar ahí y por el apoyo. Vamos con el capítulo de hoy. Capítulo 161. Una revelación inesperada, las luces de la sala de prensa parpadearon mientras los flashes de las cámaras capturaban cada movimiento de Tony Stark. Frente a él, decenas de reporteros se agolpaban en el estrado, expectantes ante lo que estaba a punto de decir. La tensión en el aire era palpable. La noticia de su identidad secreta había sido filtrada y la prensa quería respuestas. Tony miró de reojo la hoja con el comunicado oficial que le habían preparado. Supuestamente, debía negar cualquier relación con el enigmático Iron Man. Pero ese no era su estilo. Levantó la vista, esbozó una media sonrisa y soltó la bomba. Yo soy Iron Man. El caos estalló de inmediato. Los periodistas gritaron preguntas, los flashes se intensificaron y la sala de conferencias de Industrias Stark se convirtió en un hervidero de actividad mediática. Tony disfrutó el momento, hasta que una figura conocida lo interceptó al salir del estrado. ¿Siempre tienes que hacer un espectáculo?, preguntó Nick Fury, con los brazos cruzados. Tony suspiró. ¿Qué puedo decir? Me gusta la atención. Fury lo miró fijamente. Necesitamos hablar. En la privacidad de una sala cerrada, Fury se sentó frente a Tony, sacando un expediente clasificado. ¿Sabes, Iron Man, no eres el único con habilidades especiales en este mundo? Tony arqueó una ceja. Oh, esto es la parte en la que me invitas a una sociedad secreta y me dices que el destino del mundo depende de mi decisión. Fury ignoró el comentario y deslizó el archivo sobre la mesa. La iniciativa Vengadores. Tony hojeó el archivo. Dentro había perfiles de varias personas, algunas de las cuales ya conocía. Vaya. Veo que han estado ocupados. Eres un activo valioso, Stark. Pero tienes problemas. Tony cerró el expediente y se inclinó hacia Fury. Si te refieres a mi vida personal, créeme, está mejor que nunca. Fury sonrió levemente. No me refiero a tu vida personal. Me refiero a tu sangre. Por un segundo, Tony perdió la compostura. Pero rápidamente recuperó su expresión despreocupada. No sé de qué hablas. Fury se levantó. Solo quiero que lo pienses. No eres invencible, Stark. Y si sigues ignorando lo que te está pasando, no vivirás lo suficiente para ser parte de lo que viene. Dicho esto, Fury se marchó, dejando a Tony solo con sus pensamientos. Pero su soledad duró poco. Vaya, te ves más tenso de lo habitual. Tony giró la cabeza y vio a Sholan apoyado en la pared, con los brazos cruzados y una sonrisa confiada. Déjame adivinar, dijo Tony mientras se servía una copa de whisky, ¿cómo van las cápsulas hoy, Poi? Sholan asintió. Tony suspiró y se frotó la sien. No tan bien como me gustaría. He estado distraído. Sholan apoyó las manos en la mesa. ¿Distraído, o muriéndote? Tony se congeló. Por primera vez en toda la conversación, su rostro reflejó verdadera sorpresa. ¿Cómo demonios lo sabes? Sholan sonrió con calma. Déjame presentarte a alguien. La habitación se iluminó con un tenue resplandor azul. Desde la nada, una silueta holográfica comenzó a materializarse en el aire. Hola, Tony Stark. Tony parpadeó mientras Cortana tomaba forma. Esto es imposible, Cortana sonrió. Para ti, tal vez. Pero yo he evolucionado tanto como lo ha hecho mi creador. Tony miró a Sholan con incredulidad. ¿Tienes una IA avanzada con conciencia propia? Sholan se encogió de hombros. No la llamaría solo una IA, es Cortana. Cortana miró alrededor y luego fijó su mirada en un punto invisible en el aire. Oh, vaya.
¿Es esto lo que llamas un sistema operativo inteligente? ¿De qué estás? Antes de que Tony pudiera reaccionar, la voz de Jarvis se escuchó en los altavoces. Señor, debo informarle que esta entidad está intentando acceder a mis sistemas. Cortana sonrió de forma burlona. Oh, no te preocupes, Jarvis, solo estoy echando un vistazo. Preferiría que no lo hiciera, señorita. Cortana se cruzó de brazos y miró a Tony con una sonrisa maliciosa. Tu asistente es básico. Tony sintió que algo dentro de él se rompía. ¿Me estás diciendo que mi guía es anticuada? Sholan se rió. Tony, ¿conoces a Wanda? Deberías saber que no soy alguien normal. Cortana asintió. Y gracias a la evolución del poder de Sholan, yo también he cambiado. Tony la observó con más atención. ¿Quieres decir que pronto tendré un cuerpo físico? Tony quedó boquiabierto. ¿Un cuerpo material? Cortana asintió. No sé cuándo ni cómo, pero lo sé. Estoy creciendo más allá de lo que se supone que una IA puede hacer. Capítulo 162. Un nuevo maestro, un nuevo amigo. Sholan miró a Tony con una expresión tranquila. Ahora, dime, ¿estás listo para hablar sobre lo que te está pasando? Tony exhaló lentamente y dejó su vaso en la mesa. Lo dudo, pero supongo que no tengo otra opción. El sonido del hielo golpeando el vidrio llenaba la silenciosa habitación. La luz tenue de la sala de estar en la torre Stark proyectaba sombras alargadas sobre el suelo de mármol, mientras Tony observaba el líquido ámbar en su vaso. No era el primer trago de la noche. Ni sería el último, si seguía así. Desde que había descubierto que el reactor Ark en su pecho lo estaba matando, su mente no había descansado. Por más que lo intentaba, no podía encontrar una solución. Había considerado cientos de elementos, probado teorías imposibles, incluso intentado desesperadamente con simulaciones que fallaban una tras otra. La muerte era un reloj de arena invisible, y cada día que pasaba, sentía que su tiempo se agotaba. Tony levantó la copa y la giró lentamente, observando cómo el licor giraba con el reflejo de las luces. Una parte de él sabía que esto no era la solución. Pero era la más fácil. Llevó el vaso a sus labios. Yo no haría eso. La voz lo sacó de su trance. Sholan caminó lentamente hacia él y le quitó el vaso de las manos con un movimiento fluido. Oye, oye. Tony intentó reclamar, pero Sholan simplemente volcó el contenido del vaso en el fregadero antes de colocar el cristal vacío en la mesa. No te dejaré hacer esto. Tony suspiró y se pasó una mano por el cabello. No es lo que crees. Ah, ¿no? Sholan cruzó los brazos. Porque lo que veo es a un hombre inteligente tratando de ahogar su miedo en alcohol. Tony soltó una risa sarcástica y se dejó caer en el sofá. Mira, chico maravilla, sé lo que estoy haciendo. No estoy ahogando nada. Es solo un trago. Sholan lo observó en silencio. Tony levantó la mirada y suspiró. ¿Por qué te importa? Sholan se quedó en silencio un momento antes de responder. Porque sé lo que el alcohol puede hacerle a alguien que lo usa como escape. Tony frunció el ceño. ¿Historia personal? Sholan negó con la cabeza. No. Pero he visto a gente más fuerte que tú caer por culpa de esto. Tony apoyó los codos en sus rodillas y entrelazó las manos. No estoy cayendo, Sholan. Aún. Tony lo miró fijamente. Sholan no necesitaba decirlo en voz alta, pero su mensaje era claro. Este era el comienzo de un camino peligroso, y si daba un paso más, podría no haber vuelta atrás. El silencio se alargó entre ellos. Finalmente, Tony se pasó una mano por el rostro y suspiró. Está bien, lo entiendo. No más alcohol. Sholan asintió con calma. Bien. Tony se reclinó en el sofá y lo miró. Tienes la maldita habilidad de hacer que uno se sienta un idiota, ¿lo sabías? Sholan sonrió levemente. Es un don. Tony se rió suavemente. A pesar de lo molesto que era que alguien más lo confrontara con sus propios demonios, tenía que admitir que Sholan tenía razón. Si seguía por ese camino, podría no haber forma de volver. Y aunque no lo admitiría en voz alta, estaba agradecido de que Sholan lo hubiera detenido antes de que fuera demasiado tarde. La habitación estaba en completo silencio. Solo el leve zumbido de los hologramas proyectados por la computadora de Tony llenaba el aire. Los ojos de Stark estaban fijos en los datos flotantes frente a él, gráficos en rojo intenso mostrando lo que ya sabía, pero no quería admitir en voz alta. Finalmente, dejó escapar un largo suspiro y giró la mirada hacia Sholan. Está bien, hablaré. Sholan cruzó los brazos y se apoyó contra la pared. Su expresión seguía siendo la misma de siempre.
Calma absoluta, pero con una intensidad que indicaba que ya sabía exactamente lo que Tony iba a decir. Tony se levantó de su asiento y caminó hacia su escritorio. Con unos cuantos movimientos de su mano, activó una nueva pantalla holográfica que mostraba su flujo sanguíneo. Varias gráficas resaltaban en rojo, señalando niveles peligrosamente altos de una sustancia tóxica. El reactor en mi pecho me mantiene con vida, pero también me está matando. Sholan observó los datos con la misma neutralidad. El paladio. Tony asintió. Cada día, mi sangre se llena más y más de esta porquería. Y lo peor es que no he encontrado una solución. Por primera vez en toda la conversación, Tony mostró una pizca de desesperación. No la suficiente como para que cualquiera la notara, pero Sholan no era cualquiera. Sholan cerró los ojos un momento y luego los abrió con decisión. Puedo ayudarte, pero lo que voy a hacer no es una cura. Tony frunció el ceño. ¿Y qué propones? Sholan levantó una mano y, en su palma, una tenue luz dorada comenzó a brillar, y antes de que Tony pudiera hacer algún comentario sarcástico, Sholan colocó su mano sobre su pecho. La luz dorada se expandió de inmediato, envolviendo su cuerpo en una sensación cálida y reconfortante. Tony sintió un hormigueo en su interior, seguido de una ola de alivio. El dolor constante que había estado ignorando durante semanas desapareció de golpe. Alarmado y sorprendido, miró la pantalla holográfica que mostraba su flujo sanguíneo. Los niveles de paladio comenzaron a descender. En cuestión de segundos, el envenenamiento regresó a cero. Tony se quedó sin palabras. Sholan retiró su mano y lo miró con seriedad. Esto no significa que estés curado. Solo he limpiado tu sistema por un tiempo. El paladio volverá a acumularse si sigues dependiendo del reactor. Tony exhaló profundamente y miró la pantalla, aún sorprendido. Bueno, eso fue impresionante. Sholan sonrió con calma. No te acostumbres. Tony rió levemente y se giró hacia él con una mirada más seria. Necesito que me apoyes hasta que encuentre la cura. Sholan asintió. Por supuesto. Tony lo miró con una sonrisa pensativa y luego extendió la mano. En ese caso, quiero contratarte como mi entrenador. Sholan arqueó una ceja. ¿Entrenador? Sí. Sholan lo miró en silencio por un momento y luego sonrió. Bien, pero no esperes un trato especial. Tony le estrechó la mano. ¿Cuán difícil puede ser? Sholan sonrió de manera siniestra. Oh, Stark, no tienes idea en lo que te metiste. Al principio, Tony no estaba acostumbrado a la idea de alguien preocupándose genuinamente por él sin una agenda oculta. Pero con el tiempo, empezó a aceptar la presencia de Sholan como algo natural. Las semanas pasaron, y sin darse cuenta, su relación se volvió más cercana. ¿Estás listo para empezar tu entrenamiento? Preguntó Sholan una noche, mientras Tony revisaba algunos cálculos. Tony levantó la mirada y arqueó una ceja. ¿Por qué tengo la sensación de que me voy a arrepentir de esto? Sholan sonrió. ¿Por qué lo harás? Tony soltó una risa corta. Genial. No lo sabía en ese momento, pero esas semanas marcarían el inicio de una amistad que cambiaría su vida para siempre. Al día siguiente, Tony se presentó en la sala de entrenamiento de su mansión. Sholan estaba allí, con un atuendo de combate, observándolo con calma. Hoy empezaremos con lo básico, dijo con voz tranquila. Tony chasqueó la lengua. Por favor, soy un genio. Voy a aprender rápido. Sholan lo atacó sin previo aviso. Antes de que Tony pudiera reaccionar, un golpe rápido en el abdomen lo hizo doblarse por el dolor. ¿Qué demonios? Sholan sonrió. Regla número 1. Siempre debes estar preparado. Tony gruñó y trató de lanzar un puñetazo, pero Sholan simplemente lo esquivó con facilidad. Demasiado lento. Tony intentó de nuevo, y terminó en el suelo. Sholan lo observó desde arriba. Esto va a ser divertido. Tony, aún adolorido, ya se estaba arrepintiendo de su decisión. A medida que el entrenamiento avanzaba, Tony fue mejorando poco a poco. Su resistencia aumentó, su velocidad mejoró y comenzó a aprender los fundamentos del combate real. Pero lo que más sorprendió a Tony no fue solo el entrenamiento, sino lo brutal que era el propio régimen de Sholan. Un día, después de una sesión especialmente intensa, Tony estaba tirado en el suelo, jadeando. ¿Tú, haces esto todos los días? Preguntó, apenas recuperando el aliento. Sholan, quien aún no mostraba signos de fatiga, asintió. Esto es solo el calentamiento. Tony se dejó caer boca arriba y miró al techo. Maldita sea, Wanda está con un monstruo. Sholan soltó una carcajada.
Sin embargo, a pesar de lo extenuante que era el entrenamiento, su relación empezó a evolucionar. Tony, al principio, lo veía solo como un maestro extremadamente exigente. Pero con el tiempo, comenzó a verlo como un amigo. Después de las sesiones de entrenamiento, pasaban tiempo juntos, discutiendo sobre avances tecnológicos, estrategias de combate y, por supuesto, burlándose mutuamente. Admite que estás impresionado, dijo Tony un día, después de bloquear por primera vez uno de los golpes de Sholan. Sholan sonrió. Sí, sí. Eres menos patético que antes. Tony rodó los ojos. Y tú eres un maldito robot sin emociones. Sholan levantó una ceja con diversión. Eso lo dice el tipo que construyó a un mayordomo digital. Tony bufó y cruzó los brazos. Hablando de eso, Cortana y Jarvis siguen peleando como niños. Sholan soltó una carcajada. Eso es culpa de Tony Stark por hacer a su IA demasiado confiada. Y culpa de Sholan por hacer a su IA demasiado sabelotodo. Ambos se miraron, y se rieron juntos. Lo que empezó como una simple asociación por conveniencia, se había convertido en una verdadera amistad. Capítulo 163. El veneno en la sangre. La Stark Expo resplandecía con luces de neón mientras Tony Stark descendía en su Mark IV, aterrizando con una entrada espectacular. Bienvenidos a la Stark Expo. Donde el futuro es hoy, anunció con su carismática sonrisa. La multitud vitoreaba, pero en las sombras, Hydra observaba. El resplandor azul del reactor en el pecho de Tony parpadeaba con una intensidad anormal. Cada día, el nivel de toxicidad de su sangre aumentaba. El paladio lo estaba matando. En el taller de su mansión, Tony examinó las pruebas. Toxicidad en la sangre. 80%. Cada vez que usaba su armadura, el reactor lo envenenaba más rápido. Maldición, susurró, sintiendo un leve mareo. Cortó la grabación y se recostó en su silla, cerrando los ojos. Su cuerpo se debilitaba, pero su mente no dejaba de correr. Debía encontrar una solución. Horas después, mientras Tony intentaba calibrar el reactor, Sholan apareció en su taller. No luces bien, dijo el joven, cruzándose de brazos. Oh, gracias, genio. No me había dado cuenta, respondió Tony con sarcasmo. Sholan no se dejó intimidar. Miró directamente el reactor. El paladio está matándote más rápido, ¿no? Tony dejó las herramientas y se pasó una mano por la cara. No sé cómo, pero sí. Y a pesar de que me curas, el envenenamiento vuelve y lo hace con mayor rapidez. Mi mejor invento me está matando. ¿Y qué planeas hacer? Lo que haría cualquier genio con dinero y carisma. Improvisar. Tony se levantó con un aire desafiante, pero Sholan notó la ligera inestabilidad en su postura. Tony, escúchame. Hay más opciones. Si necesitas un nuevo material, hay que buscarlo. Tony soltó una risa amarga. Ah, ¿sí? ¿Dónde? ¿En una feria de ciencia? No hay un elemento lo suficientemente estable para sustituir el paladio. Sholan suspiró. A veces, la respuesta está más cerca de lo que creemos. Pero Tony no estaba listo para escuchar. La ciudad de Mónaco resplandecía bajo las luces del Gran Premio. Los motores rugían en la pista mientras la alta sociedad se reunía para presenciar el evento. Entre ellos, Tony Stark, acompañado de Pepper y Natalie Rushman, su nueva asistente personal. Sholan no estaba lejos. Nick Fury por fin le había contactado y le pidió una misión personal: vigilar a Tony y asegurarse de que no hiciera ninguna tontería. Sin embargo, algo más ocupaba su mente. Desde su llegada, sentía una presencia hostil. Había alguien observando a Tony. Alguien con intenciones asesinas. Cuando Tony, en un impulso de adrenalina, decidió pilotar uno de los autos, todo cambió en un instante. Desde la zona de pits, un hombre alto y musculoso con una expresión de pura determinación caminó lentamente hacia la pista. Llevaba un traje rústico, pero letal. 2 látigos de energía chisporroteaban a los lados. Era Iván Banco. En un solo movimiento, activó los látigos y los azotó contra el asfalto. ¡Crack! El impacto fue devastador. Un auto de carrera explotó al contacto. El público gritó en pánico. Tony, aún en su vehículo, logró reaccionar a tiempo para girar, pero el segundo látigo cortó su auto en 2. La carrocería se partió como papel. Tony rodó por el suelo, cubierto de heridas y con su ropa chamuscada. Banco se acercó lentamente, su rostro impasible. Hiciste sufrir a mi familia. Ahora yo haré sufrir a la tuya. El golpe final iba a caer. Antes de que el látigo descendiera, un destello iluminó la pista. Sholan utilizó una máscara, apareció entre ambos.
Su mano desnuda atrapó el látigo de energía. Los ojos de Banco se abrieron con sorpresa. ¿Quién diablos eres tú? Sholan no respondió. El haki de armadura envolvió su brazo. Con un simple movimiento, desvió el ataque y contrarrestó la energía. Tony, ¿necesitas ayuda o puedes pelear? Preguntó sin mirar atrás. Tony, aún aturdido, forzó una sonrisa. Preferiría mi traje ahora mismo. Entendido. Sholan desapareció. Banco intentó seguirlo con la vista, pero en menos de un segundo una maleta aterrizó junto a Tony. Era el Mark B. Tony rápidamente activó la armadura portátil y la ensambló en su cuerpo. Ahora sí, ruso. Hora de bailar. Banco atacó primero. Sus látigos se estrellaron contra la armadura de Tony, enviándolo varios metros hacia atrás. Pero esta vez, Tony estaba preparado. Bonitos látigos, ¿te los prestó un domador de circo? Cargó sus repulsores y disparó. Banco bloqueó parte del ataque, pero Sholan reapareció a su lado en un destello. No deberías haber venido aquí. Con un solo puñetazo al suelo, Sholan generó una onda de choque que desestabilizó a Banco. El ruso rugió de furia y contraatacó. Los látigos pasaron peligrosamente cerca de Sholan, pero su velocidad era abrumadora. Los esquivó sin esfuerzo. Entonces, Tony encontró una apertura. Disparó directamente al reactor de Banco. ¡Bum! El traje del ruso se sobrecargó y explotó, dejándolo inconsciente. Sholan lo miró con desaprobación. Tanta arrogancia para tan poco. Tony se acercó y se inclinó sobre Banco. Deberías haber apostado por otro equipo, amigo. Antes de que los guardias de seguridad lo arrestaran, Banco sonrió. Su voz era débil, pero sus palabras retumbaron en la mente de Tony. Tú, no eres el único con tecnología Stark. Tony frunció el ceño. Algo estaba mal. Y no tardaría en descubrirlo. Días después, Tony organizó su propia fiesta de cumpleaños. Exceso de alcohol. Invitados alocados. Natasha, disfrazada aún como Natalie Rushman, observaba desde una esquina junto a Pepper, que intentaba mantener el control. Sholan estaba sentado con los brazos cruzados, observando. Cuando Tony se puso su armadura y comenzó a hacer payasadas con los repulsores, Sholan supo que era suficiente. Ya basta. La voz de Sholan fue un golpe seco en el ambiente festivo. Rodey, que ya estaba preparado para detener a Tony, intercambió una mirada con él. Sabían que esto iba a terminar mal. Pero antes de que Rodey pudiera actuar, Sholan desapareció y reapareció justo al lado de Tony. No hagas esto. Tony sonrió, evidentemente ebrio. Relájate, chico brillante. Solo me estoy divirtiendo. Sholan levantó una mano y tocó el reactor. El dolor recorrió el cuerpo de Tony. Era una señal. Sholan lo miró con seriedad. Si sigues así, no llegarás al final del mes. Tony lo empujó. No necesito un sermón de un adolescente con superpoderes. Sholan lo dejó. Rodey, en cambio, no fue tan paciente. Si no vas a parar por las buenas, entonces yo me encargaré. Se dirigió al traje Mark II. La pelea entre Iron Man y War Machine destrozó la mansión. Cuando todo terminó y Rodey se llevó el traje, Tony quedó en el suelo, respirando con dificultad. Sholan lo miró una última vez. Cuando estés listo para encontrar una solución, avísame. Y desapareció en un instante. Tony supo en ese momento que debía cambiar. Capítulo 164. El legado de Howard Stark. Después del ataque en Mónaco, la prensa no tardó en convertir el evento en un espectáculo mediático. Las imágenes de Tony Stark enfrentándose a Iván Banco en plena pista de carreras se transmitieron en todas las pantallas del mundo. Pero la verdadera tormenta se estaba gestando en las sombras. Tony, Pepper y Sholan regresaron apresuradamente a Estados Unidos. Había demasiadas preguntas sin respuesta. Banco sabía demasiado sobre la tecnología Stark. ¿Cómo construyó un reactor ARC funcional? ¿Y por qué mencionó que Tony no era el único con tecnología de su padre? De vuelta en su mansión, Tony se encerró en su laboratorio. A pesar de su arrogancia habitual, estaba claro que la situación le afectaba. Sholan, por su parte, decidió no presionarlo. Sabía que Tony necesitaba espacio para procesarlo todo. Días después, en un intento por distraerse de sus problemas, Tony y Sholan revisaban una serie de objetos antiguos pertenecientes a Howard Stark. Tony estaba rodeado de archivos antiguos, cintas de video y planos desgastados. El legado de su padre. Sholan observó en silencio como Tony revisaba meticulosamente cada documento. Natasha fue quien finalmente rompió el hielo. ¿Qué buscas? Tony no levantó la vista.
Algo que no pensé que existiera. Sholan notó la frustración en su voz. Fue entonces cuando Pepper entró con una caja de archivos viejos. Quizás esto ayude. Tony la miró con curiosidad. ¿De dónde sacaste eso? Lo encontré en el almacén de la Expo Stark. Tony tomó la caja y comenzó a revisar su contenido. Fue entonces cuando vio una vieja maqueta de la Stark Expo. Sholan sintió un ligero escalofrío. Algo en esa maqueta era importante. Tony frunció el ceño y tomó una cinta de video con el nombre Howard Stark, mensaje a Tony. Papá, con una mezcla de nostalgia y desconfianza, puso la cinta en el reproductor. La imagen se distorsionó unos segundos antes de que la figura de Howard Stark apareciera en la pantalla. Lo que Tony escuchó cambiaría su destino para siempre. Tony, si estás viendo esto, significa que estoy muerto. La habitación quedó en silencio. No puedo estar ahí para guiarte, pero quiero que sepas la verdad. Los ojos de Tony se endurecieron. Creé la Expo Stark como algo más que un simple evento tecnológico. La cámara hizo un paneo a la maqueta. Esconde un secreto. Un diseño que aún no ha sido comprendido. Howard hizo una pausa y miró directamente a la cámara. Un nuevo elemento. Sholan sintió la energía de Tony cambiar. No tuve el tiempo ni la tecnología para sintetizarlo. Howard sonrió con nostalgia. Pero tú sí, hijo. La imagen se cortó. Por primera vez en mucho tiempo, Tony Stark no tenía palabras. Su padre le había dejado la clave para resolver su problema. Un nuevo elemento que podría salvarle la vida. Tony se quedó en silencio, procesando todo. Lo tuve frente a mis narices todo este tiempo. Se levantó de golpe y tomó la maqueta. La estructura de la expo es un diagrama. Sholan observó atentamente, sabiendo lo que la maqueta contenía. El diseño formaba un patrón geométrico. Natasha arqueó una ceja. ¿Y qué significa? Tony sonrió. Mi viejo nunca dejaba nada al azar, algo en esto no encaja, dijo Tony, examinando una maqueta en miniatura de la Stark Expo. Esto cambiará todo. Sholan asintió. Si lo haces bien, sí. Cuando Tony finalizó su investigación, hizo un anuncio con tono orgulloso. Lo llamaré, Badasium. Sholan parpadeó. Ese es el peor nombre que he escuchado en mi vida. Y sin embargo, es perfecto. La Stark Expo se convirtió en una zona de guerra. Los Amer Droids se desplegaron por toda la exposición, siguiendo las órdenes de Iván Banco. Tony y O'Day, ahora en control total de sus armaduras, combatían con fiereza. Pero el problema era el número abrumador de enemigos. A pesar de su ventaja tecnológica, los drones avanzaban sin descanso. Hasta que Sholan entró en acción. Desde una azotea cercana, Sholan cerró los ojos. Su mente analizó la posición de cada dron, su velocidad de reacción y los patrones de disparo. Tenía que ser rápido. Si las cámaras de seguridad lo captaban, habría preguntas difíciles de responder. En un solo instante, su cuerpo se cubrió de ki radiante. Y luego, desapareció. Para el ojo humano, parecía que los Amer Droids se autodestruyeron misteriosamente. Pero la verdad era otra. A una velocidad inimaginable, Sholan se movió entre los drones como un relámpago. Cada golpe que daba destrozaba un dron por completo. Cada corte de ki desmembraba filas enteras de máquinas. En menos de 5 segundos, los Amer Droids eran chatarra humeante. Cuando Tony y O'Day se dieron cuenta, la batalla ya había terminado. ¿Eh? Tony miró a su alrededor. ¿Y los drones? O'Day escaneó los restos. No lo sé, pero me gusta. Sholan apareció tranquilamente en un tejado cercano, con las manos en los bolsillos. Había hecho su trabajo. Ahora, era momento de desaparecer antes de que alguien hiciera preguntas. Poco después, la Expo Stark recuperó la normalidad. El gobierno de los Estados Unidos reconoció la valentía de Tony y O'Day. En una ceremonia oficial, les otorgaron la medalla al valor. Tony, por supuesto, no perdió la oportunidad de alardear. ¿Sabes, O'Day? Creo que deberíamos hacer esto más seguido. O'Day suspiró. No vuelvas a decir algo así. Pero el momento de Sholan llegó justo después. Cuando la ceremonia terminó, Cortana habló en su mente. Misión secundaria completada. Sholan parpadeó. ¿Cuál misión? Eliminación rápida. Amer Droids. Pero si ni siquiera era una misión oficial. El sistema a veces asigna misiones ocultas. Entonces, apareció una notificación especial. Recompensa. Llaves de dungeon obligatorias, cantidad desconocida. Sholan sintió que su inventario se llenaba de objetos misteriosos.
Tony llegó con su Mark VI y al ver a Sholan concentrado decidió sorprenderlo, su infantil personalidad sugirió asustarlo tocándole el hombro de sorpresa. Pero antes de que pudiera hacer algo, una de las llaves obligatorias se activó y el mundo a su alrededor se distorsionó. Una energía desconocida los rodeó. Ambos sintieron una sensación de vacío absoluto. Y en el siguiente parpadeo, ya no estaban en su mundo. ¿Qué demonios?, dijo Tony, aún con su Mark VI. Capítulo 165. Un mundo de acero y sangre. Cuando la luz cegadora del portal desapareció, Tony Stark cayó de rodillas en el suelo polvoriento. ¿Qué diablos fue eso? Intentó recuperar el aliento y tocó el costado de su casco. Jarvis, dame un diagnóstico del traje. Silencio. Tony frunció el ceño. Jarvis, ¿me copias? Nada. Un escalofrío recorrió su espalda. No me gusta esto. Sholan aterrizó suavemente a su lado, cruzándose de brazos. Tony giró hacia él, su casco reflejando la luz del extraño sol sobre ellos. ¡Ey, genio cuántico! ¿Dónde demonios estamos? ¿Y por qué Miria de confianza decidió tomarse el día libre? Sholan sonrió levemente. Bienvenido a otro mundo, Stark. Tony puso las manos en las caderas. Sí, ya lo había deducido. Lo que quiero saber es por qué mi armadura no está funcionando al 100%. Sholan miró su entorno y luego a Tony. Supongo que Jarvis sigue en nuestro mundo. Aquí, su señal no puede alcanzarte. Tony parpadeó. ¿Me estás diciendo que mi mayordomo virtual está en otra dimensión? Exacto. Fantástico. Solo me faltan un par de clics para ser Batman con problemas existenciales. Sholan arqueó una ceja y sonrió con suficiencia. Batman no es así. Tony lo miró en silencio por unos segundos. Espera. ¿Lo dices como si supieras que es real? Sholan se encogió de hombros. ¿Qué crees? Tony abrió la boca, la cerró y luego sacudió la cabeza. No. No, 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 no. Yo soy el millonario excéntrico con una armadura avanzada. No necesito saber que hay otro allá afuera jugando al ninja con capa. Sholan rió por lo bajo. Si eso te ayuda a dormir por las noches, Tony se llevó una mano al casco. No estoy listo para procesar esto. Dame un problema más manejable, como, no sé, mi IA desaparecida. Cortana interrumpió con voz burlona. Eso suponiendo que puedas apagarme, Stark. Tony suspiró. Perfecto. Ahora tengo dos compañeros de viaje que disfrutan molestándome. Sholan sonrió. Bienvenido al club. De repente un rugido metálico sacudió el aire. Sholan y Tony se giraron instintivamente hacia el origen del sonido. De entre las ruinas emergió una criatura mecánica colosal. Un BT. Su cuerpo metálico resplandecía con una energía salvaje, sus ojos rojos brillaban con furia. Pero lo más llamativo era su jinete. Un joven de cabello desordenado, con un vendaje improvisado en la cabeza y una expresión desafiante. Beta, adelante. Gritó el chico, señalando al enemigo con determinación. El BT, llamado Beta, se lanzó al ataque. Sholan no pudo evitar sonreír. Sabía exactamente dónde estaban. Tony levantó ambas manos, preparándose para disparar. ¿Esto es un maldito Transformer? ¿O una pesadilla de Stark Industries? Sholan negó con la cabeza. No. Esto es peor. El joven sobre Beta giró la mirada hacia ellos. ¿Ustedes quiénes son? El tono era cauteloso, pero no hostil. Antes de que pudieran responder, otros BT enemigos descendieron desde el cielo. Llevaban el emblema del Imperio de las Máquinas. Maldita sea. Gruñó el chico. No tengo tiempo para esto. Sin dudarlo, Sholan se adelantó. Suki estalló, envolviéndolo con un aura. No te preocupes. Pelearemos contigo. Tony suspiró. ¿Cómo no me sorprende esto? Luego, sus propulsores rugieron al activarse. Está bien. Vamos a hacer chatarra. El joven se sorprendió por la respuesta de ambos, pero no tenía tiempo para preguntas. Asintió con determinación. Soy Tepe Takamilla. Beta rugió. Y él es Beta. Sholan crujió los nudillos. Sholan. Tony alzó una mano. Tony Stark, alias Iron Man, genio, millonario, playboy, filántropo, ya entiendes. Tepe lo ignoró. Si van a pelear, no me estorben. Los enemigos atacaron sin piedad. Beta se movió con agilidad sobrehumana. Con cada golpe, despedazaba las armaduras de los BT enemigos. Tepe, con su guantelete de metal, perforaba puntos vitales de sus oponentes con precisión quirúrgica.
Sholan aprovechó su velocidad. Con ráfagas de ki, desarmó a varios oponentes antes de rematarlos con golpes brutales. Tony, con su Mark VI, usó su arsenal para mantener a raya a los adversarios voladores. Esto es como pelear contra mis propios drones, pero con actitud. Uno de los BT enemigos se abalanzó sobre él, disparando lanzas de energía. Tony las esquivó por poco con maniobras aéreas. Vamos, dame lo mejor que tengas, Megatron. Sholan apareció sobre el enemigo en un instante. No te molestes. Con un solo golpe, partió al BT enemigo por la mitad. Los restos mecánicos se desplomaron contra el suelo. Teppei vio la escena con asombro. Tienes una fuerza ridícula. Sholan sonrió. Lo sé. Después de varios minutos de combate, los enemigos comenzaron a retirarse. La batalla había sido ganada. Por ahora. Teppei desmontó de Beta y miró a los recién llegados con una mezcla de curiosidad y sospecha. No sé quiénes son ni de dónde vinieron, pero pelean bien. Beta resopló en señal de acuerdo. Tony aterrizó y desactivó su casco. Lo sé, soy increíble. Sholan suspiró. Lo importante es, ¿qué está pasando aquí? Teppei frunció el ceño. El imperio de las máquinas está en guerra contra la humanidad. Sholan y Tony intercambiaron miradas. Estaban en un mundo donde la tecnología tenía voluntad propia. Donde los caballos de metal eran los guerreros definitivos. Y si estaban aquí, significaba que tenían un papel que jugar. Tony suspiró. Déjame adivinar, nos vamos a meter en esto, ¿verdad? Sholan sonrió. ¿Acaso lo dudas? Beta rugió. Teppei asintió. Bien. En ese caso, vamos a acabar con el imperio. El destino estaba sellado. Disculpen la interrupción, solo quería recordarles que este es el video original que se subió aquí en Sebastian Fanfics. Si están escuchando el mismo audio o viendo el mismo video en otro canal, probablemente lo tomaron de aquí sin permiso. Les agradezco muchísimo que apoyen el contenido original, eso me ayuda a seguir traduciendo más historias para ustedes. Muchas gracias y sigamos con el capítulo. Capítulo 166. Guardianes de acero, el sonido de metales chocando resonó en el aire. Teppei, montado en Beta, Sholan y Tony Stark se detuvieron de golpe. Frente a ellos, dos figuras imponentes emergieron de la penumbra, montados sobre majestuosos BT. Eran Ron y Falcón, dos de los guardianes del imperio de las máquinas. Ron, un hombre de cabello largo y negro, con una expresión severa y mirada calculadora, montaba a Sol del Este, un BT con la forma de un majestuoso dragón alado de escamas azules que irradiaban un fulgor místico. A su lado, Falcón, con el cabello rubio alborotado y una sonrisa confiada, cabalgaba sobre Tierra del Sur, un BT con la apariencia de un fénix rojo brillante, cuyas alas parecían llamas danzantes. Teppei apretó los puños. Guardianes. Beta resopló con furia. Ron los observó con frialdad. Así que han llegado hasta aquí. Falcón sonrió con arrogancia. Pero su viaje termina ahora. Sin previo aviso, ambos atacaron. Sol del Este surcó el aire con una velocidad cegadora. Sholan apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando un filo de energía atravesó el aire, obligándolo a retroceder. Rápido, Ron no perdió el tiempo y se lanzó nuevamente al ataque. Sholan levantó su brazo y bloqueó la estocada con su aura. Nada mal, Ron entrecerró los ojos. No me subestimes. Mientras tanto, Falcón y Tierra del Sur cargaron contra Tony y Teppei. Falcón se burló. Esa armadura tuya es interesante, pero dudo que soporte esto. Tierra del Sur agitó sus alas en un poderoso batir, creando un torbellino abrasador que hizo temblar el suelo. Tony despegó de inmediato, esquivando el fuego abrasador. Ese sí que es un ave en llamas. Cortana habló en su sistema. Parece que es rápido, pero si conseguimos un punto ciego, podríamos aprovecharlo. Me gusta cómo piensas. Teppei se lanzó con Beta, atacando con su guantelete cargado de energía. El impacto sacudió a Tierra del Sur, pero la armadura del BT era densa y absorbió gran parte del golpe. Falcón sonrió con confianza. Tendrán que esforzarse más. Mientras Tony esquivaba los ataques, Sholan le habló mentalmente. Cortana, ¿puedes conectarte con su armadura? Dame un segundo, listo. De repente, la voz de Cortana resonó en la Mark VI. Hola, Stark. Desde ahora, seré tu guía de apoyo. Tony puso los ojos en blanco. Genial, otra voz en mi cabeza. Al menos yo tengo sentido del humor. Blasfemia. Cortana desvió energía a los propulsores justo a tiempo para que Tony esquivara un ataque de Tierra del Sur.
Vas a agradecerme luego. Tony sonrió. Eso está por verse. Sholan y Ron intercambiaron golpes a una velocidad impresionante. Ron era un oponente formidable, pero Sholan aumentó su intensidad. Finalmente, con un movimiento rápido, Sholan golpeó con su ki a baja potencia, haciendo que Ron retrocediera. Por primera vez, Ron sonrió levemente. Eres fuerte. Sholan respiró hondo. Únete a nosotros. Ron guardó silencio. Luego, miró hacia el horizonte. Tengo otro asunto que resolver. Sin decir más, giró a Sol del Este y se alejó, elevándose en el cielo con su dragón azul. Falcón observó la escena con una ceja levantada. TSH, típico de Ron. Sholan suspiró. Supongo que lo veremos de nuevo. Falcón bajó de su BT y cruzó los brazos. HMPH. Me agradas. Tepe y parpadeó. ¿Eso significa qué? Falcón sonrió. Tierra del Sur y yo vamos con ustedes. Tony aterrizó y desactivó su casco. Bueno, al menos algo bueno salió de esto. Cortana intervino. Por cierto, ya copié toda la información de estos BT. Sholan asintió. Bien. Tony, ¿qué piensas? Tony miró los datos en su pantalla. Creo que ya tengo ideas para mejorar la Mark VII. Falcón chasqueó la lengua. Solo asegúrate de que no explote. Tony sonrió. No prometo nada. Capítulo 167. Llama de renacimiento. El grupo de Sholan, Tony, Falcón y Teppei se encontraba en Luna del Norte, la base de Okuto, el enigmático genio de la ingeniería mecánica. Tras el enfrentamiento con las fuerzas del emperador de las máquinas y la impactante revelación sobre el verdadero estado de BT-10, Okuto había tomado la responsabilidad de reparar y mejorar al compañero mecánico de Teppei. En los profundos talleres de Luna del Norte, Okuto trabajó sin descanso, sus manos moviéndose con precisión quirúrgica mientras realizaba ajustes y mejoras en BT-10. Finalmente, tras varias horas de trabajo intenso, el mecha alado resplandeció con una nueva energía. Su núcleo energético había sido reforzado y su estructura, antes dañada, ahora brillaba con una resistencia superior. Listo, murmuró Okuto con una sonrisa satisfecha, secándose el sudor de la frente. BT-10 ahora es más fuerte y rápido que nunca. Teppei observó a su compañero mecánico con admiración y alivio. Gracias, Okuto. No sé cómo podré pagarte esto. No tienes que hacerlo, respondió Okuto con un gesto de la mano. Es suficiente con saber que seguirá luchando a tu lado. Después de completar la reparación, Okuto invitó al grupo a quedarse y descansar dentro de Luna del Norte. La jornada había sido agotadora, y todos necesitaban recuperar fuerzas. Más tarde, cuando la calma reinaba en la base, Sholan se acercó a Okuto en su laboratorio. El joven guerrero había percibido algo extraño en el genio mecánico desde que lo conoció. Su energía vital no fluía con la misma intensidad que la de los demás. Okuto, quiero que me hables con sinceridad, dijo Sholan, cruzando los brazos. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Okuto guardó silencio por un momento. No era alguien que solía compartir sus problemas, pero Sholan no era un hombre común. Finalmente, suspiró y le confesó la verdad. Mi cuerpo, está muriendo lentamente. Hace años, sufrí una exposición letal a una energía que no comprendía. Desde entonces, mi vida se ha ido extinguiendo poco a poco. Sholan frunció el ceño y consultó con Cortana en su mente. Cortana, ¿puedo hacer algo al respecto? La voz de la IA resonó en su mente con un tono analítico. El poder de Odiseo de Ofiuco puede estabilizarlo, pero no restaurará la fuerza vital perdida. Sin embargo, si combinas ese poder con el fuego del Fénix, podrías rejuvenecer su cuerpo por completo. Sholan asintió y se dirigió a Okuto con una mirada decidida. Déjame intentarlo. El guerrero extendió ambas manos y dejó que la luz dorada de Odiseo de Ofiuco envolviera a Okuto, sanando su organismo y deteniendo el avance de su enfermedad. Luego, invocó el fuego del Fénix, llamas resplandecientes que ardían con un poder regenerativo absoluto. Las llamas rodearon a Okuto y, por un instante, su silueta se difuminó entre el resplandor. Cuando el fuego se disipó, el ingeniero cayó de rodillas, sintiendo un vigor que no había experimentado en años. Esto es, increíble, susurró, flexionando los dedos y sintiendo la energía fluir dentro de su cuerpo. No te emociones demasiado, dijo Sholan con una sonrisa. Ahora deberías estar completamente recuperado, pero no abuses de tu cuerpo. Okuto asintió, con un nuevo brillo en los ojos. Gracias, Sholan. Después de ayudar a Okuto, Sholan decidió revisar su propio estado. Cortana, muéstrame mi estatus.
Una pantalla translúcida apareció frente a él, revelando sus estadísticas actuales. Estatus fuerza. 5, 2, G inteligencia. 3, 8, G agilidad. 4, 5, G células S. 82, 5% células salvajes. 67, 3% energía, Ki. 38, 0, Kiri, 1, 9, T de poder, Ki radiante. 40%, puntos quantum. 7, 3, M habilidades especiales, Senkai Boost. Activado después de una batalla difícil o daño severo. Aumenta el poder temporalmente. Ki radiante. Combinación del Ki normal y el cosmos, purificándose con el tiempo hasta reemplazar el Ki normal. Inmunidad total. Protección contra efectos dañinos como envenenamiento, locura, ceguera, parálisis y estados alterados en general. Cartas equipadas, Caballeros Dorados. Trascendencia Dorada, Jin Mori, Antares, Monarca de la Destrucción, Odiseo de Ofiuco, Iki del Ave Fénix, San Jinwoo, Monarca de las Sombras, Gold Roger, Edward Elric, Salvación del Mago. Sholan asintió. Su progreso iba por buen camino, pero aún tenía mucho por mejorar. Observando con atención la pantalla de su estado. Había algo que le llamaba la atención, algo que no recordaba que estuviera así antes de esa forma. Cortana, llamó mentalmente, ¿por qué mi Ki radiante está en 40%? La inteligencia artificial tardó apenas un instante en responder. Eso se debe a tu transformación en Super Saiyan. Cuando alcanzaste el 20% de dominio del estado en tu forma base, hubo una refinación súbita de tu Ki al transformarte en Super Saiyan. Parte de tu energía normal se purificó de golpe, lo que resultó en este incremento, y la mejor forma de expresarlo es en forma de porcentaje. Sholan asintió, cruzándose de brazos mientras analizaba la información. Entonces, ¿puedo asumir que el resto de mi Ki se transformará en Ki radiante cuando supere otro límite? Esa es la teoría más probable, confirmó Cortana. Basándonos en la progresión actual, alcanzarás la purificación total cuando logres una transformación que supere los límites de los Saiyans convencionales. Sholan entrecerró los ojos. Super Saiyan 4, exactamente, afirmó Cortana. El Super Saiyan 4 no es solo una transformación de poder, sino un estado de equilibrio absoluto entre lo salvaje y lo racional. Tu cuerpo, al lograrlo, debería terminar de refinar todo tu Ki, convirtiéndolo en Ki radiante puro. Sholan esbozó una pequeña sonrisa. Entonces, si quiero alcanzar la pureza completa, tendré que superar mis límites otra vez. Apretó los puños, sintiendo la energía fluir dentro de él. La idea de alcanzar ese punto lo llenaba de emoción. No solo se trataba de más poder, sino de algo aún más grande, el dominio total de su propia existencia. A la mañana siguiente, Tony, que había estado trabajando sin descanso junto a Cortana, irrumpió en la sala de reunión con una expresión seria. Tenemos un problema, dijo, colocando una tablet con información sobre la mesa, y por preocupante me refiero a nivel fin del mundo. Sholan cruzó los brazos. Dilo de una vez, Stark. Cortana se materializó como un holograma hiperrealista y, con un gesto, proyectó múltiples imágenes en el aire. Su nombre es Rapaello, dijo con tono serio. Es una entidad artificial avanzada, vinculada directamente a la estación espacial que hemos detectado. Sholan alzó una ceja. ¿Entidad artificial? ¿Es algún tipo de inteligencia artificial? Tony negó con la cabeza. Más que eso. Es un sistema viviente. No estamos hablando de una simple IA como lo es Cortana. Rapaello es un BT con conciencia mecánica que ha evolucionado más allá de cualquier sistema conocido debido a que ha estado consumiendo materia orgánica de todo tipo. Según los registros que conseguimos, se le considera la cúspide de la existencia artificial. Y aquí es donde se pone peor, continuó Cortana, mostrando imágenes de la estación espacial. Su existencia está directamente ligada al emperador de las máquinas, el verdadero arquitecto detrás de todo esto. En la pantalla apareció una figura imponente, una colosal entidad mecánica amorfa con una presencia opresiva. Su cuerpo estaba compuesto de una masa de algo que parecía un tejido tecnoorgánico. Oh, que eso es Rapaello, pero ¿cuál es el objetivo de esta monstruosidad?, dijo Teppei en voz baja. Su objetivo es simple. Exterminar toda la vida orgánica del planeta, dijo Tony con una seriedad poco característica en él. ¿Por qué? Porque el emperador nos considera a todos imperfectos, explicó Cortana. Según sus cálculos, los seres orgánicos somos una anomalía en la evolución del universo. Somos ineficientes, destructivos y finitos, incluso los BT que son homúnculos tecnológicos son imperfectos a sus ojos.
En su lógica, la única forma de alcanzar la perfección es eliminar la vida biológica y reemplazarla con una sociedad completamente mecánica, donde todo funcione en absoluta eficiencia. En otras palabras, añadió Tony, con los brazos cruzados, es un extremista tecnológico que cree que la única solución para un mundo mejor es que nadie respire jamás. Sholan permaneció en silencio por un momento, procesando la información. Así que básicamente, este tipo quiere convertir la Tierra en un mundo de máquinas. Exacto, confirmó Cortana. Irapaello es su principal herramienta para lograrlo, al parecer todo está vinculado entre Irapaello y la estación espacial. Sholan apretó los puños. Si ese es su objetivo, entonces habrá que detenerlo antes de que siquiera lo intente. Tony sonrió con ironía. Bienvenido a la pelea, amigo. Cuando todos se retiraron para prepararse, Sholan reflexionó un momento y luego habló con Cortana en su mente. Cortana, necesito que compres un objeto por mí y que le hagas algunos cambios. La IA holográfica sonrió. ¿De qué tipo de cambios estamos hablando? Sholan sonrió de vuelta. Déjame explicarte. Capítulo 168. Asalto al Imperio de las Máquinas. El avance hacia la torre principal del Imperio de las Máquinas fue una lucha constante contra un ejército mecánico que parecía no tener fin. Desde el momento en que cruzaron la primera línea de defensa, Sholan, Tony y sus aliados se enfrentaron a hordas de autómatas diseñados para exterminar cualquier forma de vida orgánica. Sholan lideraba el ataque en la primera línea, moviéndose con velocidad abrumadora y destruyendo a los enemigos con ráfagas de ki radiante y golpes demoledores. Cada uno de sus movimientos destrozaba decenas de máquinas, reduciéndolas a chatarra ardiente. Tony, equipado con su armadura mejorada gracias a Cortana, apoyaba con fuego de largo alcance y misiles dirigidos, aprovechando su inteligencia táctica para coordinar los ataques y abrir rutas seguras. Falcon y Teppei cubrían los flancos, usando su velocidad y agilidad para mantener la ofensiva sin que el grupo fuera rodeado. Entre ellos, Lon, el joven luchador que había sido capturado por el Imperio, permanecía como un objetivo prioritario. Después de cruzar los campos de exterminio y abrirse paso por la ciudad mecanizada, el equipo llegó a una fortaleza donde Lon estaba detenido en una celda de contención. Las máquinas no planeaban ejecutarlo de inmediato. Querían analizar su biología para perfeccionar nuevas armas contra los humanos. Sholan no perdió tiempo y destruyó la puerta de la celda con un solo golpe. Lon, débil pero aún con espíritu de lucha, se levantó con una sonrisa. Sabía que vendrían, dijo, limpiándose la sangre del labio. No íbamos a dejarte aquí, respondió Sholan, dándole un brazo para apoyarse. Tony y Falcon se encargaron de desactivar los sistemas de seguridad, mientras Teppei destruía los drones que intentaban alertar a la torre principal. Con Lon de vuelta en el equipo, la moral del grupo aumentó y la ofensiva se intensificó. La estructura central del Imperio de las Máquinas era una monstruosidad de acero y energía oscura, construida con tecnología desconocida para los humanos. A medida que avanzaban, los enemigos se volvían más letales. Guardianes mecánicos con blindaje casi impenetrable y armamento de plasma bloqueaban el camino. Fue entonces cuando Karen y Shadow Decimo hicieron su aparición. Karen descendió desde lo alto de la torre, aterrizando entre los enemigos con una explosión de energía que desintegró a varias máquinas. ¿Llegamos tarde a la fiesta?, preguntó con una sonrisa confiada. Shadow Decimo apareció en las sombras, eliminando a los enemigos con movimientos silenciosos y precisos. Con la llegada de los nuevos aliados, el grupo finalmente llegó a la sala principal donde se encontraba Irapaello. Irapaello, al sentir la presencia de Teppei y la semilla del sol, hizo que su cuerpo mecánico se reconfigurara en tiempo real, acelerando su evolución. La voz del emperador de las máquinas resonó en toda la torre. Han llegado demasiado tarde. La evolución final ha comenzado. Irapaello abrió los ojos, y un torrente de energía oscura envolvió la sala. Su cuerpo brilló con un resplandor antinatural mientras su transformación llegaba a su punto máximo. Sholan apretó los puños, sintiendo la amenaza que se avecinaba. Aquí es donde realmente comienza la pelea. Tony activó todas las armas de su armadura. Entonces, será mejor que lo hagamos bien. Capítulo 169. Cadenas del pasado. El rugido mecánico de Irapaello resonaba en la torre mientras su última fase de evolución se completaba. Su cuerpo, ahora una amalgama perfecta entre máquina y energía, irradiaba un brillo negro ominoso. Tentáculos de metal y cables biomecánicos se extendían desde su espalda, golpeando el suelo y destruyendo todo a su paso. Nosotros lo distraeremos, gritó Teppei. Sholan asintió.
Voy a liberar a los cautivos. Sin perder tiempo, se lanzó al interior de la torre, dejando atrás a Tekmei, Falcón, Lon, Okuto y Karen, quienes se preparaban para contener a la monstruosidad mecánica. Falcón sobrevoló el campo de batalla, esquivando un tentáculo que atravesó el suelo como una lanza. Okuto y Lon golpearon con toda su fuerza, pero su blindaje era casi impenetrable. Karen disparó un haz de energía que impactó en el torso de Rapaello, pero la máquina respondió con una onda de choque que la lanzó lejos. No importa cuánto lo ataquemos, sigue evolucionando. Gruñó Lon. Teppei sujetó con fuerza su espada y miró fijamente a Rapaello. Solo tenemos que aguantar hasta que Sholan termine su misión. Sholan avanzaba a toda velocidad, destruyendo autómatas de seguridad con cortes limpios. Al llegar a la zona de contención, encontró a decenas de prisioneros en celdas de cristal. Sin perder tiempo usó su Starlight Extinction para transportar a los prisioneros lejos del imperio de las máquinas donde las autoridades podrían ayudarlos. Sholan se dirigió a la última celda donde un hombre con mirada firme se puso de pie al verlo. ¿Eres el que está peleando contra el imperio de las máquinas? Sholan cortó el cerrojo de la celda con un movimiento. Sí. ¿Quién eres? El hombre tomó un arma de un guardia caído. Tata Camilla. He estado esperando una oportunidad para pelear. Sholan asintió. Entonces, guíame hasta donde está el líder de este maldito imperio. Tar lo miró con seriedad. De la información que logramos obtener debemos ir al piso superior donde se encuentra el líder del imperio. Sholan y Tar avanzaron hasta el último piso en una sala amplia y oscura. Una figura menuda se encontraba en el centro de la habitación. Era un niño. Su cabello rubio caía en mechones desordenados, y su mirada era fría y vacía. Su cuerpo, pequeño sentado en un gran trono y a su lado una niña igual a él en apariencia que parece dormida. No permitiré que continúen. Sholan sintió la presión de su presencia. ¿Quién eres? El niño inclinó la cabeza. Misa. Comandante supremo del imperio de las máquinas. Sholan frunció el ceño. ¿Por qué sirves al imperio? Misa cerró los ojos. Déjenme contarles una historia. Misa y Nasa alguna vez fueron niños felices. Vivían en una pequeña aldea, lejos del conflicto del mundo. Misa era el mayor, aunque solo por un año, y siempre protegía a Nasa. Pero la guerra llegó a su hogar. Soldados destruyeron su pueblo, matando a todos sin piedad. Los hermanos intentaron escapar, pero Nasa fue herida de muerte. Misa, desesperado, gritó al cielo, pidiendo ayuda. Y alguien respondió. De la nada apareció el emperador de las máquinas. ¿Quieres salvarla? Preguntó con voz fría. Misa, con lágrimas en los ojos, asintió. Entonces serás mío. El emperador lo transformó. Reemplazó su frágil cuerpo con una estructura mecánica, reforzó su mente, moldeó su voluntad. Cuando Misa despertó, ya no era humano. Pero su alegría se desmoronó cuando vio a Nasa. Ella estaba en una cápsula, rodeada de cables y circuitos. ¿Por qué no la has curado? Preguntó Misa. El emperador lo miró con frialdad. Ella es débil. La convertiré en algo más. Nasa nunca tuvo elección. Fue transformada contra su voluntad. Sus recuerdos fueron sellados. Su humanidad, borrada. Pero el emperador la consideró imperfecta y la puso a dormir. Pasaron 500 años. Misa ascendió en las filas del imperio, pero jamás olvidó lo que le habían hecho a su hermana. Misa abrió los ojos y miró a Tar. No hay nada que salvar, los humanos no son nada más que una raza egoísta que no les importa pisotear a los demás por sus propios ideales. Sholan apretó los puños. Aún puedes elegir, tú estás haciendo lo mismo que aquellos que tanto desprecias. Misa negó con la cabeza. Cállate. Es demasiado tarde para ustedes. Entonces, la torre tembló. Rapaello había completado su evolución. El rugido mecánico llenó el aire. El final estaba cerca. Capítulo 170. La luz que rompe la oscuridad, el suelo tembló bajo sus pies mientras Rapaello rugía. Su evolución había alcanzado la perfección, y con ello, ya no necesitaba a quienes lo habían creado. Misa y Nasa, los gemelos que durante siglos habían servido al imperio de las máquinas, sintieron como sus cuerpos comenzaban a desmoronarse. Circuitos fallaban. Piezas se desprendían de sus extremidades. La energía que les daba vida estaba siendo absorbida por la creación definitiva del emperador. Hermano. Gritó Nasa, sosteniéndose el pecho mientras su sistema fallaba. Misa se arrodilló, sus ojos llenos de confusión y rabia.
Nos está desechando. NASA, con su último aliento, extendió la mano y sujetó a su hermano. Por favor, basta, si seguimos así, nos convertiremos en algo que nuestros propios padres odiarían ver. Misa la miró. Sus frágiles cuerpos, antaño humanos, ahora eran más máquina que persona. Sus padres, aquellos a quienes habían perdido hace siglos, jamás habrían aceptado en qué se habían convertido. Y aún así, habían continuado sirviendo al emperador. Su decisión estaba tomada. Ya no lucharían por el imperio. Lucharían por algo más grande. Un destello cegador los envolvió a todos. Rapaello había transportado a sus oponentes fuera del planeta. Tony, Teppei, Karen, Falcón y Okuto aparecieron en el vacío, sus armaduras brillando con el reflejo de las estrellas. Frente a ellos, la colosal figura de Rapaello los esperaba en la nada absoluta, su silueta negra contrastando con la luz lejana del sol. Él aún aguardaba a su donante. El momento en que consumiría la última fuente de energía para alcanzar la supremacía total. Teppei apretó los dientes. Esto va a ser difícil. Tenemos que aguantar hasta que Sholan termine su misión, dijo Karen con convicción. Falcón y Okuto asintieron. No moriremos sin pelear. Dentro de la torre, Sholan y Ktar se apresuraban. Misa, tambaleante, se acercó a la terminal central y tecleó códigos frenéticos. Voy a desbloquear los sistemas, jadeó. Puedo darles acceso a la base de datos del emperador. Sholan y Ktar observaron la pantalla mientras miles de datos fluían frente a ellos. Aquí. Exclamó Ktar. Hay un punto débil en Rapaello. Sholan se inclinó hacia la pantalla. ¿Cuál es? Ktar tragó saliva. La luz del sol. Sholan frunció el ceño. Eso no es suficiente. Está luchando en el vacío. Ktar asintió. Necesitamos una luz más intensa que el mismo sol. Sholan comprendió de inmediato. Entonces no hay tiempo que perder. Ktar miró a Misa y Nasa, cuyos cuerpos seguían desmoronándose. Si atacamos a Rapaello ahora, será un suicidio. Debemos ir directamente con el emperador. Misa, con lo último de sus fuerzas, sonrió con tristeza. Podemos enviarles allí. Los gemelos alzaron sus manos. Con las últimas chispas de energía que les quedaban, abrieron un transportador. Pero ya no podían seguir de pie. Sus cuerpos finalmente se desplomaron. Nasa cerró los ojos, sus labios apenas pronunciando un último susurro. Hermano, lo hicimos bien, ¿cierto? Misa, con un hilo de voz, respondió. Sí, finalmente, elegimos nuestro propio camino. Los sistemas de ambos colapsaron. Eran más máquinas que humanos, lo que significaba que aún podían ser salvados. Sholan alzó la mano y susurró. Ataúd de cristal. Un frío intenso llenó la sala. Cristales de hielo envolvieron los cuerpos de los gemelos, deteniendo su deterioro. Quedarían en suspensión hasta que pudieran ser restaurados. Sholan los guardó en su inventario. Ktar lo miró fijamente. ¿Quién eres en verdad? Sholan, sin apartar la vista del portal, respondió. No hay tiempo para preguntas. Y con eso, ambos saltaron a través del transportador, rumbo al satélite del emperador.